Hola muchachos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hacer la segunda parte del video hablando acerca de la flecha gigante de la reina arquera. Aquí les voy a dejar la primera parte donde revisamos esta estrategia para ayuntamientos 9, 10, 11 y 12. Y esta segunda parte pues porque era demasiado contenido, vamos a hacer la parte donde vamos a ver los ayuntamientos superiores de ayuntamiento 13, 14, 15 y 16 en este video. Así que pues si de pronto tu ayuntamiento no es el que corresponde en este video, bueno, o igual pues quieres ver cómo es la estrategia en niveles inferiores, pues te aconsejo que vayas al otro video. Voy a dejar el link abajo en el comentario fijado. Pero miremos entonces a continuación cómo es para los ayuntamientos altos esta misma estrategia que estábamos viendo de la flecha gigante y los rayos. Y lo primero que vamos a ver es entonces cómo vamos a enfrentar esta flecha gigante que va a estar en nivel 15 para estas alturas. En ayuntamiento 13 se puede subir a nivel 15 con las diferentes estructuras al máximo de este nivel. Y entonces vamos a ver a la reina entrando en acción. Lanzamos la flecha y miren ahí todo lo que destruye. Vemos que destruyó la mayoría de las defensas, pero algunas quedaron vivas. Sería entonces la torre de magos, las ballestas, la torre bombardera, la torre de inferno y la águila artillería necesitará 2 terremotos y la ballesta necesitará 1, 2, 3, 4, 5 rayos para caer y 2 rayos más para terminar de destruir el águila y 1 más para destruir la torre de inferno. Vamos a ver entonces el ataque. Aquí podemos ver entonces que si analizamos esta aldea vamos a tener en línea 2 cohetes antiaéreos, los sopladores y las catapultas en esta misma línea prácticamente horizontal. Si logramos quitarnos todas esas defensas con la flecha gigante y con rayos, la aldea va a quedar muy débil para vencerla con nuestros dragones. Obviamente de pronto ustedes pueden probar otros ejércitos de tropas que les gusten, de pronto combinarlos con brujas puede ser también, o con alguna otra tropa, vayan probando dependiendo cómo estén las ballestas, dependiendo cómo estén las torres de inferno. Por ejemplo, ahorita las torres de inferno están en modo único, eso puede ser un problema para nuestros dragones, pero vamos a ver cómo nos va. Entonces asegúrense de cuál va a ser la estructura de la cual van a anclar la reina arquera, de ahí va a partir la flecha, o sea, tienen que ser una línea con la estructura que la reina arquera le va a disparar la flecha, la que va a ser objetivo, y de ahí en adelante la línea en derecha con la cual vamos a destruir todo. Entonces en este caso nos vamos a anclar de este caldero de hechizos. Este va a ser el caldero de hechizos del cual vamos a anclar la flecha gigante para que vaya en línea y destruya nuestras defensas. Pero para que la reina arquera le dé en ese ángulo tenemos que destruir primero este campamento que está aquí a la derecha. Lo podemos destruir con la misma reina, pero va a ser difícil porque no necesitamos controlar dónde va a estar parada la reina al momento de lanzar la flecha gigante. Así que vamos a destruir este campamento con el rey bárbaro y luego la reina arquera en el ángulo adecuado para poderlo lanzar hacia donde nosotros queremos. Entonces voy a comenzar a limpiar con esta arquerita y voy a empezar a usar el rey bárbaro para limpiar ese campamento de la parte izquierda. Luego sale un Tesla, miren, ojo, sale un Tesla, eso nos puede descuadrar todo. También por eso es importante lanzar algunas tropas. El Tesla puede cambiar la orientación de la reina y dañarnos la estrategia de la flecha gigante. Y va la reina, y va los antiaéreos. Y hemos herido solo una de las catapultas. No nos salió tan bien como queremos, pero herimos también una ballesta. Entonces vamos a empezar a lanzar los rayos, los terremotos. Ojo con los terremotos, no ir a activar el ayuntamiento. Ahí está, nos hemos quitado una catapulta. El rey comienza a caminar con la reina por la parte de afuera para protegerlo y trato de destruir tantas defensas como sea posible. Me he quitado 2 ballestas, el águila artillería ha quedado débil. Y bueno, yo podría de pronto ser un poquito más específico y usar algunos rompemuros para entrar, pero miren como me he quitado el águila artillería también con la luchadora real. Entonces eso es otra cosa que ustedes pueden hacer. Pueden sacarle mucho valor al escudo letal usando también este equipo para destruir algunas defensas que hayan quedado también heridas. Entonces miren que en el ayuntamiento 13 tenemos la ayuda de la luchadora real y miren todo lo que nos hemos quitado. Una catapulta, 2 ballestas, el águila artillería. Así que ahora mis dragones van a entrar con todo hacia la aldea. Hay un camino muy bien trazado para los dragones y miren, con el dirigible me quito el ayuntamiento y mis dragones van a entrar mucho más fuerte. Estoy teniendo un poquito de problema para destruir el ayuntamiento ahí, pero vamos avanzando muy bien a medida que va entrando el ataque. Como ustedes se pueden dar cuenta, no es tan poderoso el ataque en este momento como lo era en ayuntamiento 12, 11 o 10. En estos niveles altos la flecha gigante no destruye tantas defensas como antes, pero igual si ustedes pueden encontrar la manera de sacarle mucho valor a la caminata con los héroes, aprovechar que la reina va a ir con sanadoras, usar el escudo letal de la luchadora real para destruir defensas grandes también que vayan a estar ablandadas por los rayos y por los terremotos y la flecha gigante, obviamente que es el propósito de este video, pues van a poder sacar el pleno aquí. Bueno, la torre de inferno nos está dando bastantes problemas y hay un cohete que está también disparándole a nuestros dragones. No quería de pronto mostrarles un ataque donde todo saliera perfecto y solamente contra torres en modo múltiple, así que trato de mostrarles también con otros ejemplos como más difíciles, con más defensas que puedan hacerle daño a los dragones, que en este caso pues el ataque queda un poquito justo, pero pues es también porque no es la aldea ideal, pero igual ustedes le pueden sacar bastante valor a la aldea que ustedes vean que pueden alinear un edificio con el cual pueden poner la reina en el ángulo adecuado y disparar la flecha gigante. Entonces aquí nos llevamos el pleno y vamos a ver entonces en ayuntamiento 14 el panorama cambia un poquito. La flecha gigante puede subirse a nivel 18, que es el nivel máximo, y este nivel máximo lo vamos a tener igual para ayuntamiento 14
14, 15 o 16, es decir, la flecha ya no va a subir más de nivel en el daño que hace. Y tenemos otra variable importantísima que van a ser los constructores bélicos. Estos muchachos van a cambiar la dinámica de todo porque van a estar reparando las defensas que hayan sido dañadas por la reina arquera y puede que dañen las cuentas al momento de dispararles con los rayos y los terremotos, haciendo que una defensa que tú de otra manera hubieras destruido con los rayos y los terremotos alcance a ser reparada y salvada por el constructor bélico, de tal manera que cuando ya tus dragones o tus tropas vayan a llegar a esa defensa va a estar reparada y como si nada le hubiera pasado. Por lo tanto, tenemos que ser muy rápidos con los rayos y con los terremotos, saber a dónde vamos a lanzar cada hechizo antes de que los constructores bélicos reparen estas estructuras. Vamos a ver entonces el análisis de qué defensas vamos a destruir con esta nueva flecha nivel 18, nivel máximo del ayuntamiento 14, y vamos a analizar qué tan potente es en este nivel. Esta flecha solo va a destruir las torres de arquera, los teslas, los cohetes antiaéreos y los morteros. El resto de estructuras van a quedar de pie, entonces vamos a necesitar también muchos rayos y muchos terremotos. Miren, vamos a usar aquí los rayos para destruir, 5 rayos para destruir la ballesta, no hace falta mucho, y el águila y las catapultas del infierno, pues sí toca echarles terremoto porque el 29% de daño que hace el terremoto es mucho más que el daño que hace el rayo. Entonces un rayo, 2 rayos, 3 rayos, 4 rayos para destruir el águila artillería después del terremoto y la catapulta que queda en pie también. Entonces es una estrategia que se va debilitando, estamos viendo que la estrategia se hace un poco más difícil a medida que subimos los niveles de ayuntamiento, y eso pues es algo lógico porque pues Supercell no quiere que una estrategia de pronto como tan poderosa se pueda usar en el competitivo en los niveles superiores, así que uno esperaría que en ayuntamiento 16 hubiera una flecha nivel 21, pero no la han sacado. Empezamos a ver en los niveles superiores cómo se va debilitando y vamos a tener que ser mucho más hábiles con los rayos y los terremotos. Vamos a comenzar entonces este ataque limpiando con el rey bárbaro para que la reina se pueda anclar a este extractor de elixir que está en la esquina superior. Fácilmente se va a anclar y miren, el tiro sale perfecto, destruyó 2 cohetes antiaéreos y destruyó la catapulta. Aquí va a ser diferente porque vamos a usar una caminata de la reina. Vamos a aprovechar estas sanadoras que tiene la reina y el rey para tratar de meterlos a los diferentes compartimentos. Lanzo los terremotos, lanzo los rayos y termino de destruir las defensas que ya estén heridas. Tengo que destruir las defensas. Una defensa que esté a medio destruir no va a ser tan efectivo, así que aprovecho los terremotos. Miren la catapulta aquí que quedó destruida, me he echado la torre bombardera, los rayos y he quitado muchas defensas ya. En este momento hay que ser mucho más cautos porque la idea es que la reina y el rey saquen mucho provecho a su incursión, aprovechando que tienen las sanadoras. Así que busquen un lugar donde no solamente puedan anclar la reina para destruir los antiaéreos o defensas clave, sino que también busquen buenos lugares donde puedan entrar sus héroes. Pueden usar algunos rompemuros o algunas tropas para hacerles el embudo y que sus héroes entren al interior de la aldea con las sanadoras. Y miren acá, la reina está destruyendo muchas otras defensas a medida que va entrando. No vamos a tener la habilidad de la invisibilidad de la reina porque pues ya lanzamos su habilidad al principio. Todavía nos quedan 3 rayos que podemos usar para destruir otra defensa, entonces vamos a destruir el cohete antiaéreo que está más lejos de nuestros dragones para que no nos dé problemas a medida que vayan llegando. Y miren aquí, ya sale el castillo del clan. Vamos a usar el dirigible para quitarnos el giga inferno y vamos a combinarlo con la habilidad de centinela y las tropas que van ahí para llegar. Entonces nuestro dirigible va a llegar al ayuntamiento. Entonces hemos destruido muchas defensas a distancia. Pudiéramos haber usado también el truco del escudo letal de la luchadora en este nivel. Bueno, parece que nuestro dirigible no va a llegar, pero bueno, ahí apenas se acerca la trampa tornado, nos trolea, pero alcanzamos a tener todavía muchos dragones vivos. Entonces miren que en el ayuntamiento 14 todavía es viable esta estrategia, pero necesita mucha más cálculo, necesita mucha más preparación y además velocidad con los rayos y los terremotos para que destruyamos rápidamente las defensas que tengan cerca algún constructor bélico. Y un constructor bélico, en la medida que si los dragones se demoran un minuto en llegar, el constructor bélico puede reparar completamente esa defensa que quedó en pie. Así que tengan eso muy presente y usen este video como para entender y poder planificar mejor sus ataques cuando vean que tienen mucho valor con una flecha gigante, cómo poder destruir, qué defensas van a quedar más o menos ablandadas y lanzarle los rayos y los terremotos rápidamente. Muy bien, hemos sacado entonces el pleno aquí. Vamos a ver entonces en ayuntamiento 15, sacamos el Tesla, lanzamos la flecha y miren, solo destruimos las torres de arquera, los cohetes antiaéreos y el Tesla nomás, ni siquiera destruimos el mortero. Vamos a necesitar 2 rayos para destruir la torre de magos, 1 para el mortero, 4 rayos para destruir una ballesta que le haya pasado en la torre de arqueras. Para el monolito pues vamos a usar lo que son un terremoto aparte de encima del daño de la flecha, y con 2 rayos destruiremos un inferno y con 3 rayos destruiremos un monolito. Y obviamente pues el águila de artillería y la catapulta, que son las defensas que más puntos de vida tiene, pues van a requerir 5 rayos aparte del terremoto. Entonces es muchísimo los hechizos que nos quedan, muy probablemente se beneficien de destruirlas con el escudo letal de la luchadora. Vamos a ver entonces el ataque en ayuntamiento 15. Miren entonces aquí como tenemos una línea en la cual nosotros podemos tener una catapulta, una inferno y la otra catapulta, pasando por 2 chozas de constructor, y le podemos sacar bastante valor. Aquí obviamente no vamos a estarle tirando a los cohetes antiaéreos. Los cohetes antiaéreos pues sí le hacen daño a los dragones, pero las catapultas, las torres inferno en modo único también le hacen
hacen muchísimo daño a nuestros dragones. Así que donde ustedes crean que puedan ver valor, y lo puedo anclar fácilmente en este cañoncito. En este cañoncito lanzo la reina en este lugar y van a ver cómo entonces podemos tener la línea completamente trazada para destruir todas estas defensas. Y obviamente, como son catapultas y tienen muchos puntos de vida, tenemos que lanzarles lo que son los terremotos y rematarlas con rayos para terminar de hacer la destrucción. Una vez pues disparado, nuestra reina irá con las sanadoras y protegemos con el rey para hacer una buena incursión interna, y trataremos de sacar tanto valor como sea posible, destruyendo la mayor cantidad de defensas desde el principio del ataque. Ahí va, voy a poner entonces la reina con las sanadoras y con la flecha gigante y la anclo ahí, y ahí va, disparo y rápidamente cambio a mis hechizos, lanzo el rey bárbaro y lanzo los terremotos antes de que los chozas de construcción empiecen a hacer daño, y lanzo los rayos sabiendo pues que tengo que lanzarle 4 rayos más a las catapultas. Luego voy por la torre de inferno, que tocaba lanzarle 3 y me queda sobrando un rayo que, bueno, vamos a ver en qué lo podemos hacer. Mi rey bárbaro está entrando, miren cómo está limpiando, obligando a que mi reina entre con las sanadoras hacia la parte interna de la aldea. Vamos provocando el castillo del clan, lo cual es buenísimo, y ya luego lanzamos nuestros dragones por la parte inferior, aprovechando que van a salir muy pegaditos, que les hemos hecho como un embudo con lo que hemos limpiado con los héroes, y con el centinela y el resto de nuestras tropas vamos a irlos apoyando. La reina se va a encargar del castillo del clan. Entonces miren, los héroes obviamente toca tenerlos en un buen nivel y con buenos equipos que los ayuden a soportar una buena caminata limpiando, y nuestros dragones van a ir avanzando hacia la parte interna, hacia el ayuntamiento. Entonces muy bien, vamos a usar ahorita a nuestros héroes, a la habilidad del centinela para evitar el daño de la explosión del ayuntamiento. Y miren entonces cómo nos hemos quitado muchas cosas. La reina con las sanadoras ha quitado el monolito, o sea, es bastante el valor que le ha sacado a mi reina, y miren cómo estamos sacando muy buen provecho de todas nuestras tropas. Uso el último rayo ahí para de pronto ablandar un poquito lo que quede, pero ese sería entonces el ataque de los dragones contra ayuntamiento 15. Todavía miren, quedan un cohete antiaéreo que allá, y la reina todo lo que me ha aguantado para llegar hasta el final del ataque. Entonces ha sido como una caminata. Si ustedes quieren completar las 5 sanadoras de la reina, aparte de las sanadoras que tengo aquí, pues aquí la títere de sanadora está a nivel máximo, entonces salen 3 sanadoras nivel 8, que es fuertísimo. Pero si quieren echar las 5 sanadoras, pues también lo pueden hacer para hacer una caminata mientras los dragones van limpiando, haciendo daño. Ustedes se enfocan en proteger la reina con algunos hechizos de invisibilidad y las 5 sanadoras para que llegue hasta el final. Entonces, dado que la reina nos llegó hasta el final del ataque, hemos podido sacarle el pleno a esta aldea sin ningún problema. Pero obviamente no es tan fácil como los niveles inferiores de ayuntamiento 9, ayuntamiento 12, donde simplemente la reina podía morir al principio del ataque y los dragones terminaban destruyendo todo porque ya no había antiaéreos que los detuvieran. Aquí tenemos muchas defensas que también le hacen mucho daño a los dragones, no necesariamente los cohetes antiaéreos, y si es necesario que los héroes hagan una buena incursión terrestre junto con los dragones por su lado, el rey protegiendo a la reina con las sanadoras para llegar hasta el final de esto. Vamos ahora con el último nivel de ayuntamiento, que sería el ayuntamiento 16, y es aquí donde las cosas se ponen mucho más complicadas porque las defensas tienen muchos más puntos de vida, y la flecha gigante se ha quedado en nivel 18, que era el nivel máximo de ayuntamiento 14. Ahora la vamos a enfrentar, esa habilidad, ese equipo de ayuntamiento 14 la vamos a enfrentar contra las defensas de ayuntamiento 16, así que pierde mucha potencia en este nivel de ayuntamiento. Vamos a ver entonces qué defensas podemos destruir y cuántos rayos vamos a necesitar para destruirlos con el rayo, obviamente nivel 11, rayo nivel máximo. Ahí va, miren cómo solamente destruye el cohete antiaéreo, prácticamente, de resto no destruye nada más. El Tesla también lo destruye, se me olvidó ahí sacarlo, pero también lo destruye. 2 rayos para destruir las torres de magos, 3 rayos para destruir la torre de arqueras, un terremoto para las defensas que tengan muchos puntos de vida. Vamos a lanzarles ahí un solo terremoto, 1, 2 rayos para las torres de infierno, 3 rayos para el monolito, 1 rayo, 2 rayos y 3 rayos más para destruir la catapulta y destruir el águila artillera. Entonces son números grandísimos, pero igual es posible en hacerlo en ayuntamiento 16. La verdad sí me costó mucho más trabajo hacerlo en ayuntamiento 16. Como les digo, pues obviamente en esta estrategia debería, a este nivel de ayuntamiento debería ya llegar los equipos nivel 21, una flecha gigante nivel 21, porque cada 3 niveles de ayuntamiento sale un nuevo nivel, así que toca ser mucho más cuidadosos con qué estrategia vamos a usar. Vamos a ir con dragones eléctricos, y como ustedes pueden ver en esta aldea, la diagonal se plantea perfectamente pasando por muchas defensas en este ayuntamiento 16. Tenemos el monolito por toda la mitad, tenemos una torre de inferno, tenemos el águila artillería, además de que queda súper fácil para cuadrarlo con la reina arquera, y llevamos en total 12 hechizos de rayo y 2 terremotos con nuestros seres a nivel máximo, obviamente, para poder mostrar esta aldea. Un ayuntamiento 16 al máximo. Vamos a lanzar la reina desde arriba, se ancla sobre ese cañón y ahí va, ahí va. Tengo que ser rápido para evitar que los constructores, miren, los constructores bélicos ya están empezando a reparar las cosas. Terremoto y 3 rayos para el monolito, 4 rayos para el águila artillería, y mi reina va con las sanadoras, va a empezar a hacer una caminata. Quiero meter la reina para destruir el ayuntamiento, así que limpio
apoyo con el rey en la parte izquierda y el dragón eléctrico en la parte derecha para que mi reina se meta hacia el ayuntamiento y quitarnos el ayuntamiento y que quede como el pasillo para nuestros dragones eléctricos. La luchadora también está terminando de destruir. Lanzo el otro hechizo de terremoto para terminar de destruir el ayuntamiento y hemos quitado muchas defensas y hemos sacado mucho valor. Ahí van ahora sí nuestros dragones eléctricos por la parte derecha. Como ya no tengo que destruir el ayuntamiento, pues voy a ir con el arrojapiedras y vamos a ir protegiéndolos, nuestros dragones eléctricos, apoyándolos con el centinela, que en este caso tiene la gema de rabia, lo cual se recomienda mucho con los dragones eléctricos. Si a ustedes les gustan los dragones eléctricos, pues consideren subir de nivel la gema de rabia, que va a hacer que los dragones eléctricos hagan mucho más daño. Estamos entrando a la parte mitad de la aldea, pero miren cómo nos quitamos el daño de la águila de artillería, nos quitamos el daño del monolito, que siempre le hace mucho daño a nuestros dragones. De esa manera es mucho más fácil que los dragones lleguen hasta el final. Y vamos avanzando muy bien en este ataque. Y ya pues tenemos una cantidad de dragones vivos y solamente nos quedan unas ballestas en modo terrestre, nos queda una torre de magos, la catapulta que todavía no le está disparando a nadie. Y este es el pleno entonces en Ayuntamiento 16, pero mucho más complicado en este nivel. Así que mi opinión es que la flecha gigante, a pesar de que es un equipo muy chévere y muy divertido de usar, en niveles superiores va perdiendo potencia, lo cual requiere un poquito más de habilidad y de planeación antes de usarlo, pero igual es posible sacar pleno y aprovecharlo en estos niveles. Si quieres subir y bueno, tener obviamente todos estos equipos a buen nivel, va a ser mucho más difícil si no sabes usar de una manera sabia y cómo gastar tus minerales para poder subir tus equipos y cómo obtenerlos de la mejor manera, lo cual tú vas a poder ver en este video que está aquí, que estoy seguro que te va a gustar. Muchas gracias muchachos, código YOVE en la tienda, like al video, suscribirse y chao chao.